Quiero que vaya conmigo hoy, vamos a ver en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver un gran ejemplo de lo que es la mayordomía de los creyentes. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, vamos a empezar desde el versículo 1. El contexto para este pasaje, mis hermanos, es que el rey David quería construir un templo para Dios, para Jehová, y el Señor no se lo permitió, porque Él le dijo que Él había derramado mucha sangre, sus manos estaban lastimosamente manchadas de sangre de sus guerras y de sus batallas. Entonces el Señor quería que otra persona haga esa labor, y Dios escogió a Salomón, el hijo del rey David, para que ejecute la construcción del templo. Pero David había trabajado por mucho tiempo recogiendo ofrendas y dádivas y cosas y materiales para que el templo sea algo hermoso e impresionante. Así que vamos a ir viendo a través de este pasaje algunas características de este evento que ocurrió en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice así: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Ahí está diciendo que Dios había escogido y que David quería construir este templo, pero escogió a su hijo Salomón para que lo haga. Mis hermanos, la adoración de Dios se hacía hasta ese tiempo en el tabernáculo de reunión que Dios había dado instrucción a Moisés, pero David quería ahora construir un templo al Señor. Mis hermanos, ahí podemos ver que la obra de Dios es grande como para que sea hecha por un solo hombre, ¿no? Tal como decía nuestro hermano Juan hace un momento, tenemos que estar nosotros involucrados todos, de alguna manera u otra, en la obra del Señor. Ahí dice la obra grande. La obra era grande para este rey Salomón. Todos tenían que venir y ponerse a la disposición de lo que haya que hacer, de lo que haya que dar. Y ahí podemos ver el llamado, ¿no? El llamado de Dios a sus hijos a servir, a participar en la construcción, en la edificación del templo. Y nosotros aquí en la iglesia podemos tomarlo como una figura de lo que es la iglesia también, ¿no? Estamos llamados a servir aquí, mis hermanos. Versículo 2 dice: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Y ahí usted puede ver que David había estado recopilando materiales para la construcción, tenía ideas hermosas de cómo hacerlo, y había estado trabajando, dice él, con todas sus fuerzas. Eso es algo que yo quiero llamar la atención a usted. Él dice: yo he estado con todas mis fuerzas preparando. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? ¿Cómo debemos amar al Señor? En Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando usted empieza a servir al Señor, usted tiene que hacerlo de todo corazón, con toda su mente, su capacidad intelectual, con todas sus fuerzas, mis hermanos. El Señor no se agrada, dice, del que pone un pie en el arado y luego mira ¿a dónde? Hacia atrás. Al Señor le gusta que usted se comprometa, pero que lo haga de corazón, con su tiempo, con sus fuerzas, mis hermanos. Al Señor no le gusta compromisos a medias en su servicio, en su obra. Versículo 3 dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Preste atención a esa frase, mis hermanos. Dice: tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro
de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y mira lo que dice ahí el rey David. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él está dando allí un discurso al pueblo. Y él dice que él tiene su afecto en la casa de mi Dios. Su Dios era un Dios personal. Él decía, este es mi Dios y esta es la casa de mi Dios. La casa que voy a construir es algo que amo, algo que anhelo, algo donde encuentro mi contentamiento, mis hermanos. Y así es como nosotros deberíamos ver esta casa, que también es la casa del Señor. Nuestro anhelo, nuestro afecto, nuestra voluntad, nuestro cariño debe estar también para nuestros hermanos en Cristo, pero también para el lugar donde nos congregamos, mis hermanos. Dice que David dio de su tesoro particular para la construcción del templo. Él tenía la autoridad para quitarle a la gente, o si quisiera, cosas para que pongan allí para la construcción, pero él no lo hizo. Él dijo, traigan. Pero ¿cómo lo hizo? Dando él el ejemplo. Y él les dice, yo de mi tesoro personal estoy poniendo para esta construcción, porque él no estaba pidiendo al pueblo algo que él no estaba dispuesto a hacer él mismo. Cuando usted está liderando, si algún día el Señor le llama a liderar, usted tiene que llevar al pueblo por el camino que usted abrió y decirle, vamos porque por aquí es donde hay que avanzar. Las huellas que usted va dejando en el camino son las que las personas que vienen detrás de usted podrán pisar. Mis hermanos, así se lidera la obra del Señor. En segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice una vez más, el rey David dice esto. El rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Este es un episodio en el que Dios estaba castigando al pueblo y David tenía que comprar una heredad y hacer unos sacrificios para aplacar la ira del Señor. Y la persona dueña de este terreno y de todo decía, no, tómalo, ofrécele al Señor, hazlo rápido. Y David le dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David no daba nada de balde, mis hermanos. Él daba de lo que tenía, de su tiempo, de su riqueza personal. Él contribuía a la obra del Señor. Y eso es un ejemplo que nos da como líder, como rey. Luego él hace la pregunta al pueblo, después de haber dado el ejemplo, y le hace esta pregunta, ¿quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria al Señor? Y estaba ahí delante del pueblo. Una vez que había dado el ejemplo, ahora tiene la confianza de poder preguntar, ¿quién más quiere hacerlo? Versículo 6. Volvemos a Crónicas. 1 Crónicas 29, versículo 6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Ahí usted tiene, mis hermanos, la respuesta del pueblo. ¿Y dónde empezó la respuesta? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Quiénes fueron los primeros en dar? Los jefes de familia. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los jefes de familia? Los padres. Los padres. ¿Quiénes son los que sostienen el hogar económicamente? Básicamente los padres. Estamos en una sociedad donde, por la situación difícil de la economía, ambos tienen que trabajar, pero básicamente es el padre el que tiene que dar el ejemplo, el padre es el que tiene que proveer, el padre es el que tiene que salir a trabajar, buscar el sustento, y en este caso fueron los padres los primeros en dar un paso adelante y decir, vamos a contribuir.
¿Por qué, mis hermanos? Porque los cambios, los ejemplos comienzan en casa. Hay que llevar la práctica de la vida devocional y de la entrega a la obra del Señor en la casa. Ahí comienza todo, mis hermanos. Ahí comienza todo. Dice que los jefes de familia, los padres dieron el ejemplo, fueron los primeros en traer las ofrendas y luego se fueron agregando los demás que estaban en puestos de autoridad. Una vez que habían dado como familia, se organizaron para dar ahora en nombre de las autoridades que había en el pueblo. Mis hermanos, porque como les digo, el ejemplo y la autoridad comienza en la casa. Versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, una vez más, voluntariamente. Allí usted tiene, mis hermanos, como decíamos al inicio, hay diezmos y hay ofrendas voluntarias que se puede dar a la obra del Señor. Y este es un caso de una contribución voluntaria. Dice que el pueblo se alegró. Y la palabra del Señor dice que el Señor ama al dador alegre, ¿no? Esa es la actitud, mis hermanos, para dar. El pueblo estaba dando con alegría. Una vez que reconocieron la visión, una vez que se empaparon de lo que David quería hacer, ellos dijeron: yo quiero contribuir. Eso se ve increíble, para alabar, adorar a nuestro Señor. Yo quiero participar. Y eso les trajo gozo a sus corazones, de poder saber que iban a ser parte de algo histórico, parte de una visión increíble, impresionante, que Dios le había dado a David para construir este templo y que lo iba a hacer a través de su hijo Salomón. Entonces todo eso, mis hermanos, el compromiso, la visión, todo eso trajo alegría y trajo el deseo voluntario de contribuir al pueblo del Señor. Y una vez más dice que dieron de todo corazón, como se debe amar al Señor. Mis hermanos, tiempo atrás, cuando Moisés recibió la instrucción de Dios de construir el tabernáculo de reunión, tuvo que pedir que no traigan más ofrendas al Señor. Hubo un caso parecido, Éxodo 36, 5 al 7, se lo voy a leer. Dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Impresionante testimonio, ¿no? Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo de reunión, donde iba a ser el punto central de adoración del pueblo de Israel, ya una vez establecido como nación, y él dice: necesitamos materiales, traigan voluntariamente lo que tengan. Y el pueblo todos los días, dice la palabra del Señor, venía y dejaban su ofrenda, y venían y dejaban su ofrenda, y las personas que estaban a cargo de esto dijeron: Moisés, ya no necesitamos más, diles que paren de traer cosas. ¿Saben? Esa era la riqueza que ellos habían sacado de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos se fueron llevando la riqueza de Egipto, ¿no? Y esa riqueza la pusieron a los pies del Señor. Y Egipto, en la palabra del Señor, es una figura del mundo, donde nosotros obtenemos también nuestra riqueza personal. Usted está en el mundo trabajando para la gente del mundo, en las cosas del mundo. Usted genera su riqueza y luego usted viene y esa riqueza la pone a los pies ¿de quién? A los pies del Señor, mis hermanos. Ese es el ejemplo que podemos ver aquí en la palabra. Y dice que tenían abundante material para hacer toda la obra y sobraba. Así que se les prohibió dar. Prohibido dar. Un cartel decía ahí: ya no traigan más ofrenda al Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo testimonio. Y asimismo, cuando David estableció esta ofrenda voluntaria, la gente, los israelitas, trajeron de todo corazón y abundó todo lo que se necesitaba. Mis hermanos, ¿por qué? Porque cuando el creyente da con alegría y de corazón, abunda y sobreabunda. Cuando a veces hacemos ciertas actividades aquí en la iglesia y les decimos a los hermanos, traigan algo para picar, y traen 5 pollos, 50 empanadas, y somos 15 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno da de corazón, uno no le duele dar, y abunda y sobreabunda, y tenemos que llevarnos a la casa esas comiditas para seguir disfrutando. ¿Por qué? Porque
Eso es cuando hay alegría, cuando hay generosidad, mis hermanos. Volvemos al versículo 10 de 1 de Crónicas 29. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Mis hermanos, el rey David, al ver este testimonio hermoso, impresionante, dice que se alegró él de ver lo que estaba pasando. Y en esta alegría él empieza a manifestar su adoración al Señor, su alabanza al Señor. ¿Qué más dice el versículo 10? Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El acto de generosidad del pueblo de Israel conmovió tanto el corazón del rey David que él era un poeta, y él componía sobre, como decimos, sobre la picada, ¿no? Él tenía actividades y situaciones en su vida que lo primero que hacía era ponerse a componer un salmo, una canción al Señor, una alabanza al Señor, una poesía, un poema para él. Y este es un caso de esos. Él ve esto e inmediatamente empieza a alabar al Señor y empieza a dar estas palabras hermosas que reconocen el poder, la magnificencia del Señor. Y el versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso cómo el Señor revela a este hombre la esencia de lo que es dar. Y ahí tenemos el principio básico más importante de la mayordomía del cristiano, mis hermanos. Tenemos un rey, un Señor, y todo lo que recibimos es de Él. A Él le pertenece todo. Cuando nosotros damos, estamos dando de lo que Él nos dio. No, el Señor no le está quitando a usted de su bolsillo cuando usted tiene que dar el diezmo o la ofrenda. Usted no tiene que mezquinarle al Señor, porque Él es el dueño de todo. Amén. Usted está dando al Señor de lo que Él le bendijo. Si Él quiere quedarse con el 90% y darle el 10% a usted, usted es su esclavo, usted es su siervo. ¿Usted le va a negar eso al Señor? Gracias a Dios que no nos pide el 90%, ¿no? Porque sería más difícil todo. Pero bueno, el Señor se encargaría de proveernos. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Traigan según como hayan prosperado, háganlo de corazón. Mis hermanos, esa es la actitud. El discurso de bendición de David a Dios reconoce la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor de Dios. Y así, si nosotros viéramos así a nuestro Señor, entonces también daríamos correctamente a la obra del Señor. Él reconoce que todo lo que está en el cielo, los planetas, las galaxias, la tierra, todo esto es de Dios, mis hermanos. Cada parte del mundo que usted pisa es del Señor. Nada le pertenece a nadie. Somos administradores temporales. Aunque usted haya tenido 100 casas aquí en vida, cuando usted se muera, usted se va a ir sin nada de esta tierra. Y usted tendrá que obligadamente heredarle a alguien eso. Y esa persona al siguiente, cuando se muera. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Nada nos pertenece, mis hermanos. Las riquezas y la gloria proceden de Dios. El Señor domina sobre todo. Por eso dice: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo? Para que podamos honrarte a ti, Rey de Reyes, con estas pequeñeces. Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 15. Dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Mis hermanos, aquí cuando el rey David está diciendo que somos extranjeros y advenedizos, es otra forma de expresar humildad, de expresar que no somos nada y que Él es el dueño de todo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, con respecto a la palabra advenedizo, dice que este es un adjetivo despectivo, que se dice dicho de persona que se ha establecido en un lugar
una posición o una actividad considerados superiores a lo que les son propios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el rey David. Somos advenedizos, estamos de pasito aquí en tu mundo, Señor. No somos nada, no somos nadie. Permítenos darte esta ofrenda, Señor. Mis hermanos, somos visitantes y estamos de paso en un mundo que le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Incluso nuestra permanencia en esta tierra es tan pasajera, dice, como la sombra. Usted la ve un día y un momento y después desaparece. Versículo 16 dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Una vez más está el principio de la mayordomía, mis hermanos. De la mano de Dios es, por lo tanto sigue siendo de Dios. Versículo 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, léalo conmigo, espontáneamente. Eso fue así, fue espontáneo. No tenían que irse a la casa a hacer cálculos, ni lo pensaron, es la idea. Una vez que David le dijo: ¿quién quiere hacer ofrenda a Jehová?, se fueron enseguida a ver en sus casas qué era lo que tenían. Fueron espontáneos para dar, porque su corazón estaba preparado para dar. Así son las ofrendas, mis hermanos. David vio con alegría esta respuesta del pueblo, y la palabra espontáneamente allí significa dar de manera espontánea, con una voluntad simplemente abierta a hacerlo inmediatamente. No era algo que se demoró, no era algo que estaba siendo pensado, meditado, o con dolor o con pena, como dice la Escritura, ¿no? No den con tristeza ni por necesidad. Las ofrendas al Señor son espontáneas, se dan de corazón. El versículo 18 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Ahora es importante, interesante lo que está diciendo aquí el rey David, porque él va hacia atrás y se enfoca en sus padres, y dice que esto es algo que se viene heredando, ¿no? Esta adoración, esta comunión con el Señor es algo que se viene heredando de los padres, esta esperanza, esta fe. Y dice que tenemos que conservar esta voluntad de mantener la obra del Señor, de participar en nuestra generación. Pero no solamente eso, sino también que nuestros corazones estén encaminados a seguir haciéndolo, mis hermanos. Tenemos que estar encaminados a seguir haciendo esto, que la obra del Señor se siga dando en la tierra. Y luego pasa a hablar de la siguiente generación en el versículo 19. Dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Ahora David se enfoca en la siguiente generación. Primero nos lleva a la generación antepasada y dice: ellos nos dieron una tarea que hacer. Ahora te estamos ofreciendo esto, pero asimismo, Señor, encamina a mi hijo. Dice: guarda su corazón. Dice: da a mi hijo corazón perfecto. Y aquí esto nos habla a nosotros como padres, cuando tenemos que heredar nuestra fe, nuestra devoción al Señor a nuestra siguiente generación, mis hermanos. Esa era la preocupación de David y debe ser nuestra preocupación también. Señor, da a nuestros hijos, ¿qué cosa? Un corazón perfecto. ¿Cómo se puede lograr un corazón perfecto? Solamente a través de la redención, mis hermanos. Usted tiene que estar preocupado por la salvación y la redención de todos sus hijos. Así como decía el pastor Adrián Rogers: yo no me voy a llevar nada al cielo, pero yo me llevo a todos mis hijos al cielo por la gloria, para la gloria del Señor. Amén. Él tenía eso como un orgullo, como una satisfacción personal, y eso debe ser nuestro sentir, que todos nuestros hijos estén en camino al cielo junto con nosotros. Amén. Y luego dice que para qué debía tener este corazón perfecto. Primero, para que guarde, ¿qué cosa? Mandamientos, sus testimonios y sus estatutos.
Y cada una de estas palabras tiene diferentes significados. Mandamientos habla de las leyes del Señor. Los testimonios hablan de los testimonios de la grandeza del Señor, de las cosas maravillosas que Él hizo para sacar a Israel después de la tierra de Egipto. Y los estatutos hablan de los decretos, las normas, los límites. Todo eso debe estar en el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan amar al Señor, mis hermanos, para que ellos puedan respetar al Señor. Usted tiene que estarle contando a ellos la ley de Dios, los testimonios de Dios, de las cosas que Él ha hecho para Israel, para la iglesia y para usted como persona, como familia. Y asimismo tiene que estarle hablando de los estatutos, los decretos, los límites, la esencia de lo que Dios quiere que sepamos que es bueno y que es malo. Amén. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y luego dice que todo esto es para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual Él había hecho preparativos. Y aquí se habla, mis hermanos, dice que haga todas las cosas. Esta palabra, todas las cosas, nos habla del compromiso. Él quería que su hijo Salomón haga todo lo que estaba preparado, no parte, no a medias. ¿Me entiende, mi hermano? Tenía que hacerse todo, seguir el plan hasta consumarlo completamente, para que Dios sea glorificado. Mis hermanos, porque cuando hacemos lo mínimo, el mínimo esfuerzo, muchas veces vivimos con esa pésima filosofía de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, ¿no? Dicen, ¿cómo es para el Señor? Ahí les va, mis hermanos. Voy a cantarle, pero ¿cómo es para el Señor? ¿Ha escuchado usted a esos hermanitos que se paran, no prepararon una prédica o los invitan a dar un testimonio, lo que sea? Hermanos, no me he preparado, no sé cantar, pero como es para el Señor, aquí les va. Mis hermanos, si es para el Señor, ¿cómo hay que hacer? Hacerlo con excelencia, con preparación. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Si es para el Señor, no es a medias, se hace bien, se hace con excelencia, mis hermanos. Entonces dice que tenía que edificar la casa. Salomón tenía que asumir esa gran responsabilidad. Versículo 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Qué hermoso testimonio ahora que nos da. Después de que habían pasado por todo esto, David expresó estas palabras hermosas. Esto produjo que toda la congregación se postre delante del Señor y adore al Señor. Nosotros tenemos que hacerlo lo mismo, mis hermanos, porque Él es nuestro Rey. Tenemos que estar postrados delante de nuestro Señor. Y el dar es parte de nuestra adoración a nuestro Dios. El dar, cuando se recogen las ofrendas y los diezmos aquí en la iglesia, eso es parte de la adoración. No es un impuesto que se le está cobrando, no es un ticket, no es la entrada que usted está pagando por el show del día. No, el dar es parte de su adoración al Señor. El pueblo adoró con su contribución al Señor. La adoración comenzó cuando ellos dieron de todo corazón lo que hacía falta para la obra del Señor. Y si usted es de los que piensa que estas historias del Antiguo Testamento no aplican necesariamente a la iglesia de hoy, porque eso es otro tiempo, ¿no? Muchas veces decimos, no, esas historias no aplican a la iglesia porque eso era para Israel. Déjeme decirle algo interesante, mi hermano. En este versículo 20, la palabra que se usa ahí, que es congregación, ¿sí? La palabra congregación es kahal en el hebreo. Esta palabra significa asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto de personas. Y cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego en la famosa Septuaginta, cuando en el Nuevo Testamento se tenía que traducir en las historias del Nuevo Testamento, se tradujo la Biblia hebrea al griego para que los griegos conozcan las escrituras judías. Se tradujo del hebreo al griego y surgió la famosa Septuaginta. ¿Ok? ¿Saben qué palabra se tradujo allí? Se usó la palabra eclesia para esa palabra congregación, eclesia. Y luego esa palabra eclesia, ¿sabe dónde se usó? Para iglesia. Entonces usted puede ver aquí
una mención antiguo testamentaria de lo que es la iglesia. Cuando usted lee la palabra congregación, usted puede pensar tranquilamente en iglesia, porque es el mismo significado: congregación, iglesia, Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces estos principios aplican completamente a la iglesia en el día de hoy, mis hermanos. Y esta palabra eclesia, que viene de la traducción de kahal, congregación, se la usa para hablar de la iglesia local y se la usa para hablar de la iglesia global, de la iglesia general. Volvemos al versículo 21, mis hermanos. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 21. Dice: y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Versículo 22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Mis hermanos, podemos ver allí en este pasaje, el versículo 20, que hubo una gran cantidad e impresionante cantidad de holocaustos en ese momento. Más de 3000 animales fueron ofrecidos como sacrificio a Jehová. Era una ofrenda impresionante, un holocausto impresionante. Todo el día allí ofreciendo estos animales en ofrenda al Señor. Y luego dice en el versículo 22 que comieron y bebieron como buenos bautistas, ¿no? Nosotros como bautistas, una de las cosas que nos caracteriza es que comemos y bebemos. Nos encantan estas actividades. Siempre hay comida. Y es hermoso, mis hermanos, porque eso es un testimonio de la comunión, de la koinonía que tenemos como hermanos en Cristo. Que podemos siempre estar compartiendo algo entre nosotros, algún detallito, alguna comida que nos hace pasar un bonito tiempo entre nosotros. ¿Y sabe qué comieron ese día? Mucha carne asada. ¿Por qué? Porque los animales que se sacrificaban, que obviamente no todo se quemaba en el holocausto, se quemaban ciertas partes del animal y la otra parte era para comer. Y obviamente los levitas, pues eran 3000 animales, más de 3000, no se iban a comer esos 3000 animales. Básicamente era para los levitas. Pero como sobró y sobreabundó, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues repartieron esas carnes asadas entre el pueblo, y dice que comieron y bebieron delante de Jehová. Y esto es importante porque dice delante de Jehová, mis hermanos. Esto no fue un acto carnal. Esto fue una vez más parte de la adoración al Señor. Esto no fue, ay, qué carnales, se pusieron a comer y beber. Mis hermanos, la koinonía que tenemos como cristianos no es carnalidad. Obviamente tenemos que mantenernos en el espíritu, ¿no? No vamos a andar por ahí con bromas de doble sentido o excesos. Pero esta comunión, esta koinonía es parte de la comunión que tenemos con el Señor y entre nosotros. Amén. Podemos disfrutar de estos refrigerios, de estos momentos hermosos que el Señor nos regala como pueblo del Señor, porque somos una familia. Y cuando la familia se reúne, ¿qué hace? Come. Cuando la familia se reúne, come, ¿no? ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué preparamos? Comamos. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada en eso, mis hermanos, que disfrutemos. Incluso el mismo Salomón lo decía, ¿no? Que no hay nada mejor para el hombre que coma, beba y disfrute del fruto de su trabajo. Mis hermanos, ellos lo hicieron con gran gozo, como es normal, donde reina el amor y la comunión del Señor. En el Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis hermanos, cuando hay esta comunión en la iglesia es una gran bendición. Cuando podemos sentarnos y compartir tiempo como hermanos en Cristo es de gran bendición. Esto es un regalo que el Señor nos hace. Debemos aprender a estimar la obra del Señor, la casa del Señor, traer nuestras provisiones, nuestro amor, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a la casa del Señor. Por eso decía el Señor, ¿no? Traigan a la casa del Señor, dice que en Malaquías. Vamos a leer Malaquías, lo que dice. En Malaquías capítulo 3,
le dice en el versículo 3, el versículo 10, Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Esto viene del Señor, mis queridos hermanos. Es un tiempo de comunión, un tiempo hermoso, cuando podemos tener coinonía y comunión entre nosotros. Versículo 23, volvemos a Primero de Crónicas para leer el último versículo allí. Capítulo 29, versículo 23, dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Hermanos, este versículo es un cierre increíble para esa historia. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted me diga cuáles son los 3 reyes que se menciona allí en ese pasaje. ¿Cuáles son los 3 reyes de los que habla ese versículo? ¿Quién es el primero? David. ¿Quién más? Salomón. ¿Y quién más? Jehová, ¿no? En ese versículo se menciona a 3 reyes: David, Salomón, Jehová. Pero ¿de quién es el trono? ¿Qué dice el versículo? El trono de Jehová. El trono es de Jehová. Una vez más, la mayordomía. No dice el trono de David o el trono de Salomón. Ellos estaban de pasito ahí. Era un trono prestado. Se estaban sentando en un trono prestado que tenía dueño. Y ese dueño era y es Jehová. Amén. Mis hermanos, de esos 3 reyes mencionados, solo uno era dueño de ese trono y era Jehová. De la misma manera, mis hermanos, la iglesia es de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí podemos ver el título de propiedad de la iglesia. Este es el título de propiedad de la iglesia. Así como el templo era el templo de Dios, el trono era el trono de Jehová. Aquí dice que si tardo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, una vez más, el principio de la mayordomía. Estamos aquí en algo que es terreno del Señor. Este lugar es del Señor, es de mi Dios, es de nuestro Dios. Y Él es el que debe gobernar, y cuando traemos nuestras personas, nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo traemos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Amén? ¿Me entienden? Mis hermanos, para concluir, Dios es el Rey soberano y dueño de toda la creación. Esto es lo que hemos aprendido en este hermoso capítulo del primer libro de Crónicas. El Señor es el Rey soberano y dueño de toda la creación. Él nos ha dado en nuestras manos ciertas provisiones que a veces son necesarias para hacer su obra en la tierra, y nos ha dado ese privilegio. A unos les da más, a otros les da menos. No era la misma la contribución que hizo David a la que hizo un padre de familia, amén. Él como rey tuvo mucho más que dar que otra persona. Pero nuestra adoración a Dios incluye el dar de mis recursos a Dios, mis hermanos. Yo no solo vengo a la iglesia a cantar, a escuchar una prédica, a compartir con los hermanos, sino que también vengo a dar de lo que Dios me dio anteriormente. Siempre que usted viene a la iglesia, viene también a dar sus ofrendas al Señor. Y eso a usted no debe causarle un malestar en su corazón, porque eso tiene que ser de corazón, algo voluntario. Mis hermanos, no damos de lo que nos sobra. Yo doy lo mejor para el mejor. Somos súbditos llevando ofrendas delante del Rey.
Tengo que dar sin esperar nada a cambio porque simplemente estoy dando de lo que Dios ya me dio a mí. Debo dar de manera espontánea y con alegría como agradecimiento de lo recibido de parte de nuestro Dios. Y no olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que hay que pasar esta responsabilidad y compromiso a la siguiente generación de creyentes, dando nosotros el ejemplo, tal como David lo hizo con su hijo Salomón. ¿Está usted enseñando usted a sus hijos a contribuir y a apoyar la obra del Señor, mis hermanos? Tenemos que enseñarles desde pequeños para que cuando sean grandes y empiecen a trabajar, no lo den con tristeza, ni sea para ellos un remordimiento, una tristeza tener que contribuir a la obra del Señor. Amén. Mis hermanos, cerramos con el pasaje que dice, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este pasaje bíblico. Gracias por tu palabra que nos enseña, Padre, cómo debemos dar, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y a ti te ofrecemos lo que tú mismo nos has provisto, Señor. Nos pides que demos una pequeña parte para que tu obra se siga ejecutando aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a tener un corazón espontáneo, dispuesto y alegre para que tú puedas recibir la gloria, incluso a través de esta ofrenda, Señor, y todo lo que contribuimos a tu obra, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos a entender estas verdades y ponerlas en práctica en nuestros corazones, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor